¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos en esta conversación? Julieta. Julieta. Uh-huh. Vale. Este es un viaje que va a arrancar en el mar y va a terminar en un faro. Uh-huh. Siempre pregunto a mis gatopardos la relación que tienen con el mar. ¿Qué relación tienes tú con el mar? Absoluta. Yo vengo del mar y voy al mar. Es decir, que para mí el mar es fundamental. Es una visión constante que me gustaría tener todas las noches. Me gustaría tener la visión del mar y del fuego. Son dos visiones que yo he tenido en un momento determinado de mi vida. Tenía una chimenea y a mi izquierda estaba la chimenea y a mi derecha estaba un ventanal y veía el mar. Uh-huh. Y entonces esa mezcla de dos imágenes me gustaba mucho, sí. Y también los faros. Tenía cerca de mi casa o de mi apartamento había un faro y venían los haces del faro cada X segundos, ¿no? Me rozaban suavemente. O sea que los tenía muy presentes. O sea, son dos visiones muy familiares para mí. ¿El mar te produce calma? Al escuchar ahora el rumor de las olas, ¿te produce calma? ¿Qué te produce? Sí, depende de qué mar. El Mediterráneo es un mar inquietante porque a veces lo oyes o a veces no. Es un mar raro, es un mar interior, ¿no? Esa sensación me pasa con el Cantábrico, con el Atlántico, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de olas, ¿no? O también cuando estoy en Canarias a veces. También tengo este tipo de ola larga que produce un sonido y que me da la sensación de que hay algo que está por encima de todos nosotros y que es estupendo que haya algo que esté por encima de cualquier ser humano, por potente que sea o poderoso que sea ese ser humano. Pero generalmente es una sensación muy agradable, sí. No. Vamos a un recuerdo de tu vida, a uno que tiene que ver también con el mar. ¿Alguno que tenga que ver con el mar? Sí, vamos a uno, pero te lo voy a poner yo. Y tú me dices qué te hace pensar. Si yo digo San Sebastián, tu madre y tus hermanas. ¿Qué me hace pensar? Sí. Pues en la niñez perdida ya, en unos momentos maravillosos. Para mí San Sebastián era el verano, era la arena, era encontrarme otra vez con las olas, con unas olas frías, con unas olas grandes a veces, con unas olas más pequeñas, según cómo era el día atmosférico, ¿no? Y sobre todo, mi primera sensación cuando yo me despertaba en San Sebastián era mirar al cielo, porque según cómo estuviera, sabía que podía o no ir a la playa, que me llevaban o no. Y claro, San Sebastián es muy variable, muy cambiante el tiempo, y sin embargo, pues yo siempre me asomaba esperanzado al balcón a ver cómo estaba el día y si podía ir a la playa, asistir al oleaje, digamos. ¿Pero ibais ahí de vacaciones a San Sebastián o cómo iba era? A trabajar. Mi familia trabajaba frecuentemente, a veces en San Sebastián, a veces en La Coruña. Estábamos muy relacionados, mi infancia está muy relacionada con el norte de España, con todo lo que era el norte y tenía playa. Yo conocí Vigo cuando el tranvía que iba de Vigo a Samil, pues atravesaba arenales, no había nada a su alrededor. Era una aventura fantástica. Cuando uno de niño percibe que no solamente está en un ambiente cerrado como es una ciudad, como podía ser Madrid o podía ser otro lugar, y percibe que hay algo más allá, ¿no? que las ciudades son distintas, que las gentes son distintas, que las comidas son distintas, percibe que el mundo es distinto y que puede ser variado. Y creo que es una buenísima forma de educarse en el no nacionalismo. Eso tú lo viviste desde muy pequeño, como has dicho. Sí. Te he preguntado a propósito lo de San Sebastián, tu madre y tus hermanas. Cuando presentaste tus memorias, bueno, el tiempo heredado, Méndez Leite dijo algo así como, o tú le dijiste a él que presentaba este ensayo, yo no viví lo que vivían los demás. Y pusiste este ejemplo. Yo nunca fui de vacaciones a Asturias, ¿no? ¿Yo nunca, perdón? Fui de vacaciones a Asturias, ¿no? No, sí. Como diciendo eso, que tú habías tenido una infancia que te hizo vivir otras cosas que no vivía, que no vivían los niños de tu Fue una infancia aventurera, edad, ¿no? claro, sí. Fue una infancia aventurera realmente. Se repetían las ciudades en verano y luego había una incorporación de nuevas ciudades. Esas nuevas ciudades se incorporan en mi vida sobre finales de la década de los... Bueno, a principios de los años 50, ¿no? Es cuando se incorporan a mi otra ciudades distintas, que no tienen nada que ver con el norte de España, sino que tienen que ver con las Canarias, que tienen que ver con Andalucía. Incorporo otra visual a mi forma de ver el mundo y otro mar distinto, que era el Mediterráneo, que yo casi no lo había percibido y que lo percibo también en esa etapa de mi vida, gracias a mi familia, claro. ¿Cómo vive un niño con unos padres que se dedican al teatro? Padres y abuelos.
Bueno, de una manera muy especial. Yo me incorporaba en parte al teatro y en parte pues no me incorporaba. Quiero decir que para mí el teatro tenía dos fases, en Madrid y fuera de Madrid, ¿no? Cuando estábamos fuera de Madrid, para mí el teatro era otra cosa. Y también las ciudades eran otra cosa. Recuerdo el Teatro Príncipe de San Sebastián, que continúa existiendo, hoy creo que es un cine, o a lo mejor se ha convertido en un almacén de algo, y tiene detrás un jardín, que es el Jardín de San Telmo, el Parque San Telmo, donde hay un museo. Y por la noche yo ahí pues, jugaba al fútbol yo solo. ¿Estabas tú solo con la pelota? Estaba yo solo con la pelota, era maravilloso. Aquel sitio para mí, a las 11 de la noche, durante todos los veranos que estábamos en San Sebastián, 2 semanas o 11 días o 10 días, y yo jugaba ahí en ese sitio. Era una ciudad que a mí me encantaba y preguntaba siempre el teatro donde iba a ir mi familia a trabajar, porque eso marcaba un poco digamos, el espacio exterior donde yo podía jugar o donde podía no jugar, claro. Estamos en los años 50, plena posguerra. Sí. ¿Ibas a colegio? Sí, claro, aquí en Madrid, por supuesto, sí. Un colegio mixto. Todas eran profesoras, todas eran... Y había 4 niñas y 8 niños, o 10, ¿no? O sea que yo desde el principio la enseñanza mixta para mí ha sido algo estupendo, natural. Ha sido algo muy, muy normal. Sí. Hay un antes y un después de la muerte de tu madre, que muere cuando tú eres Tenía 14 un chaval, años, ¿no? sí. 14 años, Sí. sí. Alguna vez has dicho, cuando muere mi madre nos damos cuenta de que verdaderamente tenemos, además del dolor familiar, un grave problema económico. Sí. Faltaba el sueldo de ella, ¿no? Claro. Ella estaba actuando cuando estaba enferma. ¿Tú la viste actuar estando enferma? Bueno, en aquellos momentos yo no sabía que estaba tan enferma, ¿no? Sobre todo eso no me lo comunicaron. No, ella dejó de trabajar en septiembre y falleció en enero, es decir, que pasaron como 4 meses antes de que falleciera. Y la vi en la última función que hizo, sí. Sí. Al pensar en ello, ¿sabes en qué he pensado? He pensado en lo de casarse. ¿Casarse? ¿No? Sí. Porque en el dolor y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Sí. Que es lo que el oficio del teatro, tal y como lo habéis vivido en tu familia, ajá, que igual luego lo hablamos, ¿no? Que igual es un oficio que de esa manera está desapareciendo, sí que era estar hasta que la muerte le separaba a uno casi en el escenario. Sí, nosotros, o por lo menos mi generación, lo ha heredado eso. Nosotros no nos gusta retirarnos, nos gusta que nos retire o la salud o la muerte, ¿no? Es lo único que nos puede retirar. Pero nosotros no tenemos nunca intención de retirarnos. Mi propia hermana, que tiene unos pocos años más que yo, pues sigue haciendo cosas, ¿no? Y eso la mantiene en contacto con una realidad que ya no es muy de uno, ¿no? Y sobre todo es una sensación extraña cuando se habla del 2050, de unos planes futuros, por ejemplo, para este país, en los que uno sabe que no va a estar. No sé si porque cuando yo era niño nadie hablaba del futuro, porque el futuro no existía, o por lo menos no querían que existiera. ¿Y qué es el futuro ahora para ti? Bueno, el futuro es algo más incierto que ayer, ¿no? Es una posibilidad remota de ir acumulando días de vivencias, ¿no? Los días se repiten, ¿no? Ahora con esto de la pandemia hemos tenido una repetición casi constante, como el día de la marmota, de días iguales. Sin embargo, luego te das cuenta de que los días no son iguales, de que hay algo en tu cabeza que va variando, que bulle de una manera distinta. Pero claro, ya los veranos no son iguales, el mar ya no es igual, aunque es el mismo, ¿no? Los olores no son iguales, todo ha cambiado bastante, ¿no? Cuando yo vengo por la Gran Vía ya no es aquella Gran Vía que yo conocí. Tengo una anécdota muy bonita de la Gran Vía. Yo en una ocasión estaba en un rodaje, estaba rodando una serie y tuve una pausa de rodaje y me dijeron, vete por ahí si quieres dar una vuelta, bueno, por el campo, porque en realidad estábamos en decorados de exteriores, ¿no? En lo que es la ciudad de la imagen, ahí estaban los decorados. Y bueno, empecé a caminar y lejos, como a 500 metros había unos decorados hechos y me acerqué. Y entré por uno de los laterales, los decorados por detrás no se ve prácticamente qué es, ¿no? Nada más que es un andamiaje generalmente de tubo, de mecanotubo, y unos paneles, ¿no? Y cuando entré en el decorado, digamos en lo que era el propio decorado, me encontré con la Gran Vía. Con la Gran Vía desde el Callao hasta la red de San Luis, reproducida como estaba en 1937. Estaba en medio del campo, estaba hecha para la serie precisamente, y aquello me sobrecogió. Estaba hecha a 2 alturas,
perfectamente, estaba reconstruida la Telefónica, todos los edificios, pero como en el año 37, yo había visto fotos de aquella época, ¿no?, que había en mi casa, y claro, me quedé absolutamente fascinado. Me encontraba en la Gran Vía como si estuviera en el año 36, 37, en plena guerra civil, ¿no? Aquello fue un impacto maravilloso. Bueno, pues ahora cuando vengo por la Gran Vía y veo esa cantidad de gente que ignora realmente cómo es la historia de la Gran Vía, que ignora que hubo seguramente una zarzuela que llevó ese nombre, que ignora cómo se abrió esa vía de paso este-oeste en Madrid, y no norte-sur, sino este-oeste, que no llegó a ser concluida nunca porque no se prolongó por Princesa ni nada de eso, pues pienso que uno acumula una serie de recuerdos y sobre todo de conocimientos, que es una lástima que los demás no compartan con uno, a veces porque no les interesa o a veces porque no les importa. Esta madre de la que hemos hablado es Irene Cava, tu padre Emilio Gutiérrez, nuestro gato pardo es Emilio Gutiérrez Cava, Sí. y te has puesto de seudónimo Julieta. Sí. ¿Por qué? Es una broma. Yo antes me gustaba, siempre que me preguntaban qué papel me hubiera gustado hacer en mi carrera, siempre había un papel y uno decía siempre apasionadamente, yo quería hacer el Marco Antonio. Hay muchas veces que las entrevistas, pues yo siempre quería hacer el Marco Antonio de Julio César, de Shakespeare. Al final hice el Marco Bruto, no hice el Marco Antonio, que yo creo que es más bonito el Marco Bruto que el Marco Antonio, pero a mí me gustaba más seguramente el Marco Antonio por aquello de Marlon Brando, de la película de Mankiewicz, que había visto y me gustaba mucho, ¿no? Y de pronto siempre decía lo mismo, decía el Marco Antonio, luego decía de pronto el Lorenz Sacho de Beaumarchais, me parece que eso sí. Y entonces de golpe, pues un día me preguntaron que qué me hubiera gustado, qué personaje me hubiera gustado hacer, y no sé por qué dije que Julieta. Y a partir de ese momento la broma pues ha seguido. Siempre que me dicen que qué personaje no he hecho o me gustaría hacer, digo, aunque no lo puedo hacer, me hubiera gustado hacer Julieta. No la nodriza, sino Julieta. Pero bueno, es que sería un enorme personaje. Sí, Julieta, sí, sería un personaje un poco raro, pero bueno. No, sí. pero todo puede ser, claro. Sí, pero no es Romeo y Julieta una de las obras que más me gusta de Shakespeare. No es de mis favoritas, ¿no? No, sin embargo, bueno, pues el personaje me parecía tan frívolo y tan casi infantil que de pronto dije, pues ¿por qué no voy a ser yo Julieta? Sí, un reto interpretativo. Sí, era un reto interpretativo, que no tiene nada que ver con el travestismo ni con nada, sino sencillamente porque me salió así. Sí. Oye, me ha gustado mucho esa imagen que has contado, ¿no? De Gran Vía en 1937 sí. y Gran Vía en el año 2021, y tú preguntándote, ¿no? ¿Cómo es posible que no se tenga en cuenta el pasado que nos ha tocado vivir de alguna manera? Vamos a entenderlo así, ¿no? Pues no lo sé, seguramente porque no estamos formados para recordar las cosas o porque tenemos un gen de olvido demasiado acelerado en los países latinos, o por lo menos en este país latino. Creo que es en este, porque Portugal es mucho más civilizado que nosotros. Mis amados portugueses, yo les tengo un gran respeto y un gran cariño, porque son una gente que a la chita callando están mucho más formados que nosotros y son menos estruendosos, menos presumidos, menos imperialistas en ese sentido que muchos de los españoles, que se supone que siempre hemos sido muy, muy importantes, y cosa que no ha sido cierta. ¿Cómo seríamos, Emilio Gutiérrez Cava, si tuviéramos memoria? Yo creo que seríamos un poquito más equilibrados, ¿no? Y un poquito más críticos con situaciones. No habríamos llegado a un estado de privilegio. Yo siempre hablo de este. El otro día me hablaron que España efectivamente era un estado de privilegio. No era un estado de derecho, es un estado de privilegio, o de privilegios, ¿no? Y yo creo que no habríamos llegado a eso. Habríamos tenido conciencia como para ir eliminando, suprimiendo los privilegios y siendo mucho más ciudadanos de derecho más que de privilegio. Sí, ¿cómo defines un estado de privilegio? Pues un estado de privilegio lo defino de la siguiente manera. Si aquí viene a la SER a entrevistarse Su Majestad el Rey, llegarían los coches y la Gran Vía se quedaría paralizada. Bajaría el rey, subiría a la 7ª planta o a la 8ª planta y los coches continuarían abajo, ocupando prácticamente toda la Gran Vía y cortando la calle. Eso es impensable en un país como Dinamarca, como Suecia, como Finlandia, aunque no tiene monarquía, o como Noruega. Para mí ese es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que los coches dejan al rey y se van, o el presidente del gobierno y se van. Un Estado de Derecho para mí es un Estado que no tiene 2.500 empleados en el Palacio Presidencial del presidente del gobierno. No tiene 2.500, tiene muchos menos. Para mí eso es un estado de privilegio, no es un estado de derecho. ¿Esa conciencia a ti te la ha dado el teatro? Bueno, en parte sí, me la ha dado el teatro,
me la ha dado escuchar a los demás, me la ha dado analizar un poco la situación a mi alrededor. La situación nunca es de derechas o de izquierdas, la situación es de justicia o injusticia, la situación es de razón o de sin razón, la situación es de bien o de mal, pero no es una cuestión política, es una cuestión moral, es una cuestión de derechos morales, ¿no? Yo creo que eso me lo ha dado en parte el teatro, las enseñanzas que te puede dar autores como Molière o Shakespeare o Goethe o Lope de Vega o Calderón o el propio Cervantes, pues también te da un poco esa... Es una especie como de alimento que vas poco a poco lo vas entrando dentro de tu cuerpo hasta que se impregna de él, ¿no? Y eso pues forma parte de lo que vas leyendo. A veces yo me sorprendo porque cojo un libro y veo que hay unas notas que pongo importante, siempre con lápiz, por supuesto, para no molestar las cosas, en la página de respeto, que es al principio, importante, página 7, 14 y 20, y yo digo, pero... Y abro esa página y digo, pero sí, ¿y cómo me va a parecer esto a mí importante y por qué lo he puesto aquí, ¿no? Y de eso se ha ido alimentando. Ay, hay una cosa que me ha gustado, que acabas de decir. Lo escribo a lápiz para no molestar a las cosas, has dicho. Sí, para no molestar al libro, para no estropearlo. No molestar al libro. Sí, es que los libros se estropean mucho. A mí cuando me dicen que los subrayan con bolígrafo y todo eso, a mí me parece que es una especie de sacrilegio gigantesco, ¿no? Yo estoy regalando muchos libros porque, bueno, me sobran, no tengo espacio físico para tenerlos y me causan un gran dolor, pero también un gran consuelo porque sé que van a pasar a otras manos. No sé si la van a utilizar bien o mal, pero eso será un problema de ellos, no de los libros, ni siquiera mío. Emilio, llevas toda la vida en el mundo de la interpretación, eres una auténtica referencia. Pero yo quiero preguntar te quiero preguntar a ti, si tú has visto cómo ha ido cambiando la sociedad, sí, sintiendo al público, cómo ha ido reaccionando el público a las obras que has hecho. Más que el público, porque el público, claro, en esta última fase, en esta fase de la pandemia, ha cambiado bastante, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ha cambiado mucho. No se oye una tos, un silencio sepulcral, el que hay en el patio de butacas. Lo reciben... Vale, es verdad, esto que acabas de decir, a la gente le parecerá quizá una cuestión menor, pero yo recuerdo que el teatro se interrumpía constantemente con las voces, con las toses del público. Sí. Yo he visto parar una obra de teatro porque alguien del público no paraba de toser. Sí. Y ahora es verdad, no tosemos, nos da miedo toser, claro. Sí, por aquello que nos miran como diciendo, estaremos al lado de un contagiado. En absoluto silencio, ¿no? Sí, estamos en silencio. Sí. Bueno, ¿qué más ha cambiado en la COVID? Bueno, sí, hemos notado el paso de esas cosas, pero yo he notado al público mucho más receptivo en la última década en cuanto a lo que se les ponía en el escenario. Son mucho más receptivos en cuanto a las ideas y a lo que oyen. También al mismo tiempo son más impacientes, prefieren que la duración de los espectáculos sea más corta en general, que no sea tan larga. Eso lo he visto, pero la gente que va al teatro tiene un tiempo de vida muy distinto al de la sociedad en general, por lo menos en la sociedad que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Son mucho más calmados, se pueden estar 1 hora y media en una butaca sentados sin necesidad de ver un móvil o de hacer otra cosa, ¿no? Y eso hace que, bueno, estés concentrado. Es muy importante, por ejemplo, el cine se ha perdido porque no se ve, ya no se va al cine prácticamente. Y dice, no, es que lo veo en casa. Bueno, pero en casa no es lo mismo, ¿no? Porque en el cine formas parte de un colectivo de gente que iba a verlo contigo y que cuando se apagaban las luces del cine empezaba la función, digamos, empezaba la proyección. En el caso de tu televisor no es el mismo, porque ahí no... O sea, eres tú el que lo eliges, incluso paras a veces la grabación o paras el momento de actuación, ¿no? Y eso le da una cierta obscenidad. Es obsceno hacer eso. Es como cortar en publicidad cuando estás en una película. A mí eso me parece una obscenidad y una vergüenza. Es que hay un mucho de socializar y de estar en compañía cuando vas al teatro con el resto del público. Porque tú estás compartiendo algo también, claro. Cuando ibas al cine, tú estás compartiendo algo. Incluso aunque fueras solo al cine, no en compañía, tú estabas compartiendo una experiencia que ahora la gente vive sola en su casa. Sí, se da más en el teatro, porque en el teatro el sentimiento colectivo de lo que en ese momento estás viendo, estás escuchando, mueve al público en una dirección o en otra, lo pone a favor o en contra de la obra. Si sabe el contenido de lo que va a ver, están mucho más receptivos a lo que les estás contando. Si no saben bien lo que van a ver, están tal vez un tanto desorientados, ¿no? Eso en el cine no pasa, pero también es verdad
que a mí me ocurre cuando veo una película en mi casa, si la pongo yo y es un DVD, que puedo aguantarme realmente hasta el final de la película sin moverme del sillón de mi casa, ¿no? Vamos, del sillón del sofá de mi casa, porque tengo la costumbre de que no, en el cine yo no me podría mover, ¿no? No te levantas a tomar un café, ni a llamar por teléfono, ni siquiera al baño, ¿no? Aunque estés en tu casa. No, bueno, y si es una película ¿Tienes ganas de ir al baño? Aún así, aguanta hasta el final de la película. Ya voy al baño, pero es una película que me conozco mucho, ¿no? Porque ya sé que puedo cortar y ya sé dónde voy, ¿no? Es que es como un libro que ya conoces. Y yo, bueno, lo voy a cortar y me voy. Pero si es una película que desconozco, me puede tener enganchado hasta el final y no moverme hasta el final, ¿no? Pero si no, pues paro y me voy y digo, no, pues ya esta la conozco. El otro día, que yo veo muchísimas veces Con la muerte de los talones, que por fin sé por qué es el título en inglés así y por qué no se ha traducido así, es Al norte por el noroeste, que es una compañía aérea. Al norte por el noroeste, claro, es el título en inglés. Sí, Northern by Northwest. O sea, es ¿Sí? Al norte por el noreste, que es una compañía que podría ser, por ejemplo, Iberia, ¿no? Al norte con Iberia. Eso sería el título de Con la muerte de los talones, que en cada país tiene un título distinto. Bueno, yo como La muerte de los talones me la conozco casi secuencia por secuencia, pues no me importa. O sea, yo me pones un trozo y sé dónde estamos en la película. Y eso puedo parar y marcharme donde quiera. A beber agua o otro sitio. Al baño. Sí, o al baño. Sí. Vuelves recitando lo que van a decir los actores. Sí, a la pongo vuelta, arranco, ¿no? y digo, bueno, ya sé ahora qué va a decir. Eva Mariesen le va a mirar muy amorosamente a él o no, tan amorosamente, depende del momento y de la secuencia de la película. Emilio Gutiérrez Cava, ¿cuál dirías que ha sido el momento más intenso de tu vida profesional, si ahora echas un vistazo hacia atrás? Ha habido varios. Yo creo que la vida es una secuencia de momentos felices y momentos desgraciados. Ha habido muchos felices, muy felices. No uno solo. El máximo no lo sé, no lo recuerdo. Una etapa en la que coincidiera todo. Bueno, etapas ha habido muchas. Personal. El otro día estaba viendo, yo ahora estoy haciendo un vaciado de hemerografía de todos los recortes de prensa que tenía en los álbumes míos, que son muchos, y ahora los voy a dar a la Fundación March, como legado todo de la familia va a la Fundación March. Pues estaba mirando los montajes y había uno que yo fui muy feliz, que fue el condenado por desconfiado, iba a decir, el mentiroso, ¿cómo se llamaba? Dios mío, parece mentira que uno se le olvide el título de una función que siempre ha hecho de Ruiz del Alarcón, bueno, ahora me acuerdo del título, no te preocupes. Sí. Bueno, el caso es que ese montaje que yo hice con Carlos Hipólito, con José María Pou, con Adriana Ozores, ese montaje de Ruiz del Alarcón, dirigido por Pilar Miró, fue un año muy feliz de mi vida. Seguramente por eso ahora no me viene de golpe el título a la cabeza, ¿no? Pero yo creo que ese fue un momento muy feliz. Otro fue El sí de las niñas de Moratín, cuando lo hice con Lola Cardona, dirigido por Miguel Narros. Son dos momentos muy bonitos. Otro fue La mujer de negro. Ha sido una función que a mí me gustó mucho hacer, que la he hecho 3 veces, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo eso ha sido etapas muy curiosas, y la más curiosa ahora es que no me acuerdo de ese título. La verdad sospechosa. La verdad sospechosa, ¿ves? Ahora, pero ¿sabes lo que estaba Pero es que está muy bien cómo funciona el cerebro cuando uno habla, ¿no? Sí. Sorprendentemente recordabas todos los actores con los que estabas, sí, el momento de tu vida, y no te venía el título, de modo que quizá, aunque era importante, no estaba era lo más importante. Estaba buscando el mentiroso más que la verdad sospechosa. Es el mentiroso Don García. Sabías que algo tenía que ver, ¿no? El mentiroso Don García, sí. Sí. Pues fue un muy feliz montaje. Desde el principio hasta el final tuvo momentos muy felices. ¿Y el momento es en el que pensaste, no querría salir al escenario hoy? No querría, no puedo salir al escenario. Bueno, una vez que me fui realmente después de un ensayo general, en el libro ese que has mencionado del tiempo heredado, pues cuento que sí, que una vez, después de un ensayo general, precisamente en el Teatro Club, que estaba casi enfrente de la SER, pues me fui directamente hacia San Sebastián en el coche. A San Sebastián, la ciudad, sí. Querías desaparecer acabando el ensayo. Te entró un ataque de pánico, ¿no? Sí, algo así. Una especie de, extraño. Yo todavía no he podido racionalizar por qué pasó aquello, ¿no? Porque no era un montaje que yo no me supiera. Era un montaje que tenía muy calculado. Tampoco era muy difícil el personaje que interpretaba. Pero aquella noche me entró el pánico y me fui. Y cuando llegué a Buitrago, más o menos, pues regresé otra vez, después de echar gasolina. Ahora con móviles nadie te hubiera dejado irte. Te estarían abrazando a llamadas, ¿no? Y entonces no hubieras tenido ni siquiera ese tiempo para llegar a Buitrago y decidir volver. Te hubieras sentido obligado a volver, ¿no? Claro, bueno, hay un
un cómico, iba a decir, como una especie de comentarista argentino, que dice que si hubiera habido móviles, pues Caperucita Roja no habría existido como cuento. Claro. Porque habría recibido llamada a la abuelita, le habría llamado Caperucita, le habría dicho, cuidado que viene el lobo. El móvil ha roto muchas vidas y nos está rompiendo más que una intimidad. Nosotros hemos dicho que útil es el móvil para comunicarse, pero no nos hemos dado cuenta que nosotros con el móvil dependemos de demasiadas cosas. Cuando el móvil ha empezado a ampliar su radio de acción, nos ha hecho muy infelices. Porque ahora, cuando antes buscábamos en un diccionario una palabra, ahora la buscamos en Google. Y eso nos simplifica las cosas, pero al mismo tiempo nos simplifica a nosotros mismos. No nos diversifica en buscar un libro o una definición, sino que nos vamos a esta cosa. ¿Qué tiempo va a hacer mañana en Madrid? Entonces entramos en el tiempo, noticias, de pronto se cae un niño en Huesca, digo, ¿y a mí qué me importa? Quiero decir, no es que no me importe, pero yeah. ¿Por qué tengo que oír esas noticias o verlas ahí puestas? Porque de pronto me salen, ¿no? Pero bueno, podrías prescindir de él. ¿Eh? Podrías prescindir de él, tener un móvil sin WhatsApp, sin Google, lo que pasa que es difícil. Claro. De facto prescindo de él muchas veces, pero me doy cuenta de lo que hay a mi alrededor, me doy cuenta de que las gentes están juntas, están sentadas al lado de las mesas y están mirando los móviles, no se están mirando a sí mismos, ni hablan entre ellos. Familias enteras, los niños y los padres están con esto, no están hablando con ellos, entre ellos, ¿no? Y llevan ya años así. Yo creo que eso va a hacer una civilización muy desgraciada. Emilio, vosotros sois 6 generaciones, ¿no?, de actores. Sí. Y ahora queda Irene, que fue gata parda nuestra también, pero sí. es la única descendiente, ¿no? Es del árbol genealógico. Sí, es la única descendiente. Sí, es la única descendiente. ¿Lo pensáis a veces? ¿Lo piensas? Sí, lo pienso porque yo estudié el teatro, entonces, bueno, ha habido generaciones gloriosas de actrices y actores que han desaparecido, luego han dejado de ser, igual que músicos, igual que escritores, igual que pintores, y no ha pasado nada. Esto ha continuado, ¿no? Sé que va a amanecer el día que yo desaparezca, al día siguiente va a salir el sol, ¿no? Sí, pero Irene es hija única, nieta única, sobrina, nieta única. Tiene una hermana, Irene. Ah, tiene una hermana que no es actriz. No es actriz. No es actriz. Se llama Ángela y no es actriz. Y no es actriz. No. Bueno. Pero eso, como diría Kipling, es otra historia. Es otra historia, muy larga. Sí. Emilio, vamos al Faro, ¿vale? Bueno. Nos vamos a despedir en un Faro. Entonces, te voy a pedir que vuelvas a ese apartamento. Sí. ¿No? En el que veías la cadencia del giro. Cada faro es único en el mundo porque cada uno tiene un giro distinto, una cadencia distinta, ¿no? Uno gira cada 3 segundos, sí, además cada 4, son de distinto, los destellos. De distinta categoría, además. Sí. Entonces vámonos a ese apartamento. Está la ventana abierta, está sonando una música que vas a elegir y estás mirando lo del faro. ¿Y qué hora es del día? Noche. Todo. Noche. Dime, ¿a quién te gustaría tener allí en ese apartamento? Personas. Reencuentro, gente a quien hace tiempo que no ves, amigos, lo que sea, para que estéis pasando esta noche con ese faro, y tienes que elegir también la canción. Son demasiadas emociones en una sola, ¿no? Me gustaría estar con bastante gente. En ese sitio donde estaba el faro, de vez en cuando nos reuníamos después de tomarnos unas copas y bailábamos y poníamos músicas. Generalmente era la época de Stan Getz y de Joe Gilberto. Había bossa novas, había cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces se abría esa ventana cuando era el mes de mayo, y ahora en mayo, junio, en esa época la Costa Brava está muy hermosa y no había prácticamente nadie, y bueno, se oía esa música y se podía tener la ventana abierta y venían olores de pino y olor de campo, ¿no? Y me gustaría que la luz prácticamente no hubiera luz, porque eso haría que pudiera hablar con esas gentes, pero sin verles realmente la cara, solamente oyendo su voz. Me gustaría que estuviera mi hermana Irene, por supuesto. Estuviera mi familia, hablar con ellos de vez en cuando de cosas. También amigos que se han marchado, como José María González Sinde, como Pilar Miró, como gentes que ya no están aquí con nosotros, ¿no? Actrices y actores que han desaparecido y que para mí han sido un referente. Fernando Fernán Gómez, Alberto Closas, José María Rodero.
Ponte los auriculares, a ver si podría estar sonando esta canción. Que pasa un doce balanço caminho do mar. Sería una de ellas, sí. Sí, también estaría Toquiño, estaría Vinicius de Moraes, estaría María Creusa en la Fusa. Es una época de la Fusa, de un magnífico trío argentino, el trío contemporáneo que la dictadura argentina eliminó y que dio un nuevo giro al tango, ¿no? Esas eran las músicas que nosotros poníamos mientras que hablábamos de estas cosas. Seguramente a mi madre esta música le resultaría extrañísima, ¿no? Pero hay otras personas de estas que he hablado, que se han marchado, que han escuchado estas músicas, ¿no? Y no les resultaría tan difícil, tan extraño oírlas. Te dejamos aquí, Emilio Gutiérrez Cava, con esa gente, tu gente, en ese lugar donde se visualizarían las sombras y las voces. Y la música. Yo creo que la vida es una sombra y una voz. Como decía Vicente Alexandre, somos una oscuridad, entre dos relámpagos una oscuridad. Somos un relámpago entre dos oscuridades, perdón, al contrario. Un relámpago entre dos oscuridades. Entre dos oscuridades. Sí, que a mí me resulta muy, muy tremendo porque la oscuridad pervive. Los relámpagos son solo en una tormenta y bueno, a veces se producen muchos, pero a veces hay tormentas que no tienen relámpagos, simplemente el ruido. Pero bueno, es un poco estremecedor pensar que somos un relámpago entre dos oscuridades. La de nacer y la de morir. ¿No tienes miedo a la muerte? No, tengo miedo seguramente a lo desconocido del tránsito, ¿no? A lo que hay más allá es que no tengo más remedios. No me queda otra. Como decía que eso no es inevitable. De eso no nos libramos nadie. No tengo la seguridad de que me va a tocar la lotería, pero eso sí tengo la seguridad de que tarde o temprano me va a tocar. Por lo tanto, pues, puedo estar tranquilo. Lo malo es cómo llegas a esa seguridad, cómo llegas a ese momento en el que, dando el paso, te conviertes otra vez en oscuridad. Emilio Gutiérrez Cava, un placer tenerte aquí esta noche. Igualmente, para en mí. este faro. Igualmente. Buenas noches. Young and lovely, the gal from Ipanema goes walking, and when she passes, it's smile.